Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Qué principio debe prevalecer cuando la integridad territorial histórica choca directamente contra el derecho a la autodeterminación de los habitantes actuales? Bienvenidos a El Debate. Bienvenidos a este intercambio analítico de perspectivas, un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Hola. Sí, es un tema fascinante y sumamente complejo. Totalmente. Y bueno, el documento que examinamos hoy desglosa la prolongada disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, o Falklands. Analizaremos las dos posturas principales que expone el material, abordando no solo el pasado, o sea, la historia, sino las mecánicas geopolíticas que operan hoy en el presente. Exacto. No es solo un debate de libros de texto, digamos. Tal cual. Yo estructuraré mis argumentos desde la postura argentina que detalla el texto. Estoy convencida de que es un caso basado en la defensa de la integridad territorial y en la concepción de que este es un proceso de descolonización pendiente, originado por una interrupción forzada de la soberanía. Y yo representaré la postura británica delineada en el documento. Desde este enfoque, el conflicto se sostiene sobre un pilar enteramente distinto. Es el principio de autodeterminación de los habitantes actuales, un principio legitimado por la realidad demográfica y una administración institucional que, se ha mantenido ininterrumpida durante casi 2 siglos. Claro, pero para entender la postura argentina, primero debemos examinar la mecánica jurídica de su origen. El documento fundamenta el reclamo en el principio de continuidad territorial, específicamente el concepto de uti possidetis juris. El término legal. Un testamento gigante y automático. Cuando el Imperio Español se retira y las naciones latinoamericanas declaran su independencia, las fronteras administrativas que ya existían pasan automáticamente a ser los límites de las nuevas repúblicas. O sea, se hereda el mapa tal cual estaba. Tal cual. Argentina hereda la jurisdicción exacta que tenía el Virreinato del Río de la Plata. Pero, y esto es clave, no fue solo un título de propiedad en un papel guardado en un escritorio. El texto es claro en que hubo un ejercicio efectivo del poder allí. Aunque duró poco tiempo, ¿no? Bueno, el punto es que Argentina estableció estructuras formales, designó gobernadores, creó una colonia penal, desarrolló comercio y mantuvo población en las islas. O sea, hubo un estado en funcionamiento allí hasta 1833. Yo lo abordo desde otro ángulo, porque la postura británica no se concentra en litigar los detalles de los testamentos imperiales del siglo XIX. Se concentra en el peso de la historia viva. Ajá. La perspectiva del Reino Unido se basa en la administración de facto y continua que comenzó efectivamente tras los eventos de 1833. Fíjate que en derecho civil existe el concepto de la usucapión. Si ocupas un terreno abandonado o en disputa, lo mejoras, construyes tu vida allí y lo administras pacíficamente durante décadas sin que nadie te desaloje, eventualmente la ley reconoce tu realidad física sobre el papel original. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. El gran problema con la analogía de la usucapión a escala geopolítica es que requiere una ocupación pacífica y no disputada. Bueno, sí. Administración. El quiebre de 1833 no fue una simple transición administrativa. Fue un conflicto. Fue una expulsión militar directamente. Una potencia global envió buques de guerra, desmanteló las instituciones de un Estado naciente y expulsó a sus autoridades. Desde la perspectiva argentina, el paso del tiempo no sanea un acto de fuerza original si la víctima del despojo mantiene su reclamo activo. Ese es un argumento convincente, lo admito. Pero ¿has considerado lo que significa aplicar esa lógica retrospectiva a las poblaciones humanas de hoy? A ver. El documento detalla que la defensa británica actual no se trata del acto militar de 1833, sino de las personas que viven en las islas en pleno siglo XXI. Estamos hablando de una comunidad que ya va por su 7ª u 8ª generación. Sí, lo entiendo. Para el Reino Unido, invocar un mapa del virreinato para desmantelar la vida de miles de personas que nacieron allí es francamente una violación directa a los derechos humanos fundamentales. El principio de autodeterminación establece que un pueblo tiene derecho a elegir libremente su estatus político. Pero ahí hay un matiz importante.
Y los isleños han votado, en referéndums observados internacionalmente, mantener su vínculo con la corona británica. Obligarlos a ser gobernados por Buenos Aires contra su voluntad expresa sería, desde esta óptica, un acto de colonialismo inverso. Sé que muchos de los que nos escuchan estarán pensando exactamente eso. O sea, pasaron 200 años, dejen a la gente decidir su futuro. Es un instinto democrático natural. Claro, es lo lógico. Pero no me convence esa línea de razonamiento, porque ignora la naturaleza jurídica de la población actual, que según el texto es el núcleo del conflicto en el derecho internacional. El documento señala que Argentina no clasifica a los isleños como un pueblo subyugado, con derecho a la autodeterminación, ¿Sino como qué? como una población implantada. ¿Y cómo define exactamente el texto la mecánica de esa implantación? Porque suena a un término muy fuerte. Es fuerte, pero la mecánica es la siguiente. La doctrina de la autodeterminación fue diseñada por las Naciones Unidas a mediados del siglo XX con un propósito muy específico: desarmar los imperios y permitir que los pueblos nativos de África, Asia y otras regiones se liberaran de sus metrópolis europeas. Ujú. La era de la descolonización. Exacto. No fue diseñada para que la metrópoli, después de ocupar un territorio por la fuerza y asentar a sus propios ciudadanos, organice una votación donde sus propios colonos deciden quedarse con el territorio. Ya veo hacia dónde vas. Es que si aceptamos que una ocupación militar seguida de una migración planificada otorga derechos de autodeterminación, el concepto de integridad territorial desaparece. Sería una carta blanca para la conquista, ¿no? Wow. Cualquier superpotencia podría invadir un país vecino, expulsar a los locales, llevar a su propia gente, esperar un par de generaciones y legitimar el robo mediante las urnas. La autodeterminación no aplica, porque legalmente los isleños son británicos decidiendo si un territorio disputado debe seguir siendo británico. Es una votación matemáticamente arreglada desde su origen. Lo siento, pero simplemente no compro eso. Déjame decirte por qué. El concepto de población implantada tiene un límite temporal y sociológico. ¿Ah, sí? Sí, porque quizás podrías usar ese término en 1840 para describir a los primeros colonos que llegaron en barco desde Inglaterra o Escocia. Pero ¿cuándo caduca esa etiqueta? ¿A los 100 años? ¿A los 200? Bueno, el derecho internacional no pone una fecha de caducidad a un reclamo legítimo. Pero la postura británica argumenta que no existe una métrica objetiva en la que una población de octava generación siga siendo considerada implantada. Han desarrollado un dialecto propio, costumbres locales, una economía adaptada a un entorno subantártico extremadamente hostil. Siguen siendo ciudadanos británicos. Ya no son simplemente ingleses mudados al sur, digamos, son isleños. Desde la perspectiva británica y de gran parte del derecho internacional contemporáneo, la identidad cultural y el derecho humano a no ser desplazado o gobernado por una potencia extranjera pesan más que las irregularidades de origen de hace 2 siglos. No puedes resolver un problema del siglo XIX creando una crisis de derechos humanos en el siglo XXI. Pero esa identidad cultural local no opera en un vacío diplomático. Si observamos cómo la comunidad internacional procesa esta situación, el documento muestra que el mundo no lo trata como un simple caso de autodeterminación. A ver. Hay un motivo por el cual las Naciones Unidas, a través de su Comité Especial de Descolonización, sigue emitiendo resoluciones año tras año sobre este tema. La estructura de estas resoluciones es vital para entender la mecánica legal. ¿Te refieres a que no reconocen a los isleños? Exactamente. La ONU cataloga explícitamente a las islas como un territorio no autónomo sujeto a una disputa bilateral de soberanía. Es decir, la instrucción internacional dicta que esto debe resolverse mediante negociaciones entre 2 capitales, Londres y Buenos Aires. Al no otorgarles a los isleños un estatus de tercera parte en la mesa de negociación, el marco jurídico global valida la posición argentina de que la autodeterminación clásica no es la herramienta aplicable aquí. Además, Argentina no está sola en esto, cuenta con el respaldo diplomático en bloque de toda América Latina y gran parte del sur global. Es cierto que Argentina tiene un éxito notable acumulando resoluciones diplomáticas en la Asamblea General, sí. Sin embargo, la postura británica se apoya en la diferencia estructural entre el soft law, o derecho blando, de las resoluciones de la ONU y el poder duro del status quo. El poder de los hechos en el terreno. Exacto.
En la práctica, el mundo acepta la realidad de facto. Los tratados comerciales fluyen, los códigos postales internacionales reconocen la administración británica, las alianzas militares operan asumiendo esa jurisdicción. La estabilidad sistémica suele ser la fuerza de gravedad más poderosa en las relaciones internacionales. Claro, pero esa estabilidad es impuesta. Pero, más allá de la burocracia global, hay un evento físico y traumático que alteró fundamentalmente las mecánicas de este conflicto. Algo que cerró la puerta a cualquier flexibilidad diplomática británica. El conflicto armado de 1982. Bueno, la guerra altera la cronología de cualquier disputa, por supuesto. No solo la altera, desde la perspectiva de Londres, reescribe el contrato moral. Para entender por qué el Reino Unido es hoy tan inflexible, hay que observar cómo funcionaba la política interna británica antes del 82. Eran más abiertos al diálogo, ¿verdad? Sí, el documento señala que antes del conflicto armado, el Foreign Office británico de hecho mantenía canales de negociación abiertos. Estaban explorando soluciones creativas. Incluso se llegó a debatir en los pasillos de Westminster la posibilidad de un leaseback. El modelo de arrendamiento. Exacto, un modelo a largo plazo similar al que eventualmente utilizaron con Hong Kong. O sea, reconocer la soberanía argentina en el papel, pero mantener la administración británica por varias décadas para asegurar una transición pacífica. Había pragmatismo. Hasta que la Junta Militar Argentina decide desembarcar. Exactamente. La decisión de la dictadura argentina de utilizar la fuerza militar, invadir las islas y derramar sangre cambió la ecuación de la noche a la mañana. En el momento en que hay bajas británicas, la mecánica del Parlamento cambia. Sí, se vuelve innegociable. Negociar un leaseback o cualquier transferencia de soberanía se volvió políticamente tóxico. Ningún primer ministro británico sobreviviría a entregar un territorio por el cual cientos de sus soldados acaban de morir. La guerra transformó la presencia del Reino Unido. Pasó de ser un remanente imperial costoso y lejano a convertirse en un imperativo moral sagrado. La defensa de ciudadanos británicos libres frente a la agresión militar de un Estado extranjero. El sacrificio de 1982 es la argamasa que cimenta la legitimidad moderna de su permanencia allí, haciendo que cualquier concesión sea vista internamente como una traición. Ese es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra forma basándome en los datos del mismo documento. A ver. El trauma de 1982 es innegable y el impacto en la política interna británica es un hecho histórico. Pero, desde la óptica de la geopolítica estructural, centrarse exclusivamente en la narrativa del imperativo moral y la defensa de los isleños funciona como una cortina de humo. Oculta mecánicas de poder mucho más crudas e intereses materiales inmensos que operan hoy en el Atlántico Sur. ¿Te refieres a que el argumento moral es solo una excusa? Me refiero a que el costo de defender a una población tan pequeña solo se sostiene económicamente si hay un dividendo estratégico masivo detrás. El documento detalla que las islas no son un simple pueblo de pastores. Tienen infraestructura seria. Son la base militar de la OTAN más importante en el hemisferio sur, el complejo Mount Pleasant. Y esto responde a mecánicas de proyección naval global. Las islas funcionan como un vértice crucial en un triángulo logístico junto con la isla Ascensión en el Ecuador, permitiendo al Reino Unido proyectar fuerza, vigilar el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico y mantener una capacidad disuasoria global. ¡Wow! Además, es la puerta de entrada logística hacia la Antártida. Sabemos que el Tratado Antártico, que actualmente congela los reclamos territoriales en el continente blanco, eventualmente enfrentará presiones de revisión. Claro, los recursos antárticos. Exacto. Mantener la soberanía sobre estas islas le otorga al Reino Unido una plataforma invaluable para futuras disputas sobre esos recursos. Y hablando de recursos, el texto menciona la expedición de licencias de pesca sumamente lucrativas, especialmente del calamar Ilex argentinus, y la exploración de cuencas de hidrocarburos. Es un negocio redondo. Para la postura argentina, digamos que la narrativa de los ciudadanos vulnerables es el escudo moral perfecto para justificar un enclave militar extractivo que factura miles de millones y domina el Atlántico Sur. Es evidente que el territorio tiene un inmenso valor estratégico y económico, sí. La propia presencia de los recursos pesqueros y petroleros es clave para la autosuficiencia de las islas. Pero, a ver, la existencia de una base militar o de licencias de pesca rentables no invalida la realidad demográfica.
¿tú crees? De hecho, la lógica británica invierte esa causalidad. Los isleños ven el interés argentino precisamente a través de esa misma lente extractiva. Desde su perspectiva, Argentina no está impulsada por una búsqueda romántica de justicia histórica, Sino por los recursos. sino por el deseo geopolítico de controlar ese paso interoceánico, anexar esos caladeros de pesca de clase mundial y fortalecer su propia proyección hacia la Antártida. Es decir, ven a Argentina como el actor con intereses puramente materiales. Correcto. Para la comunidad local, la base militar de Mount Pleasant no es una herramienta de dominación imperial. Es un mecanismo de defensa estrictamente necesario, porque su vecino continental, que tiene 100 veces su tamaño, ya demostró en el pasado reciente que está dispuesto a usar tropas para arrebatarles el control de sus recursos y su territorio. Que el Reino Unido obtenga beneficios geopolíticos de mantener esa defensa es innegable, pero no cambia el hecho de que sin ese escudo defensivo, una comunidad entera perdería su autonomía frente a un Estado con el que no comparten idioma, instituciones jurídicas ni visión de futuro. Y ahí es donde el análisis de este documento nos lleva a un callejón sin salida fascinante, porque desnuda la circularidad del conflicto. Totalmente. El Reino Unido asienta una población por la fuerza, desarrolla la economía del lugar aprovechando recursos a escala global y luego instala una base militar masiva, argumentando que debe proteger a esa población de la nación a la que originalmente le quitó el territorio. Desde la visión de la integridad territorial, permitir que esta mecánica triunfe es aceptar que en el derecho internacional, al final del día, el poder militar a largo plazo siempre vence a los tratados y a la legalidad original. Mientras que, desde la otra vereda, la conclusión es que los tratados del siglo XIX no pueden utilizarse como guillotinas para comunidades reales en el siglo XXI. La historia humana no se puede rebobinar, ¿no? Sí, eso es cierto. La geopolítica está llena de fronteras que se movieron y poblaciones que se asentaron bajo circunstancias cuestionables. Pero llega un punto en el que el pragmatismo humano y el derecho a la autodeterminación deben prevalecer sobre la rigidez de los dogmas históricos, por más perfectos que parezcan en el papel. Y eso encapsula perfectamente el valor de sumergirnos en estos textos. Nos enfrentan a situaciones donde no hay un equilibrio fácil. Hemos visto cómo una posición defiende la primacía de la ley contra el uso de la fuerza original para evitar precedentes peligrosos, mientras la otra argumenta que la continuidad humana y la democracia local no pueden ser sacrificadas en el altar de la historia. Ambas posturas son increíblemente sólidas. Ambas perspectivas utilizan los recursos, la geografía y los traumas de la guerra para cimentar lógicas que parecen irreconciliables. Y revelan que detrás de los debates en los pasillos de las Naciones Unidas, lo que realmente está en juego son las mecánicas del poder moderno, el control de los océanos, el acceso a los recursos del mañana en la Antártida y los límites reales del derecho internacional cuando se enfrenta a comunidades que han decidido su propia identidad. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.